Saiko sin duda alguna es uno de los personajes más míticos de todo Dragon Ball AF. Como todos aquí saben, es quizá el antagonista más representativo de aquella moda hecha por fans. Lo extremadamente curioso es que quien ilustró dicho personaje agregándole un significado y trasfondo es quien hoy en día se encarga de dibujar el manga oficial de Dragon Ball Super. No es que sea raro que un mangaka aficionado llegue a esos niveles de profesionalismo, dado que con algo tienen que empezar, pero creo que ningún otro tuvo en sus inicios el impacto mediático y la notoriedad que tuvo Toyotaro en su momento. Por ello creo que cunde hablar nuevamente de uno de sus proyectos no oficiales más populares, y aquí es donde entra Saiko. Ya sin más dilación, comencemos. Saiko, uno de los personajes más célebres de la historia de Dragon Ball AF. Tomando en cuenta que es posiblemente el personaje que le dio inicio a todo, hablar de Saiko aunque no sea canon ni oficial, claramente es algo que para un entendido de Dragon Ball debe ser importante. Estoy consciente de que quizá muchos vean loco Dragon Ball AF por lo exagerado y sin sentido que es, pero Saiko pertenece a ese Dragon Ball AF lógico que tuvo coherencia en sus hechos y además, una buena ilustración en su historia. A lo largo del tiempo mucho se ha debatido sobre este personaje, en cuestión a si en algún momento podría oficializarse en la franquicia. En principio podría sonar como un delirio de fans, dado que siguiendo esa lógica muchos diseños de seguidores tendrían puerta abierta a oficializarse, pero el caso de Saiko es una gran excepción. Saiko es un personaje con un diseño bastante sólido y medianamente original en parámetros de Dragon Ball. Además y mucho más importante, quien le dio una construcción, trasfondo y desarrollo fue quien ahora mismo es el ilustrador del manga oficial de Dragon Ball Super. Toyotaro, más conocido como Toible en aquel momento, se volvió bastante conocido entre los fans de Dragon Ball en el país nipón gracias a su fan manga de Dragon Ball AF. En este pues entre muchas cosas, vimos dos grandes apariciones siendo la del Super Saiyajin 5 y por supuesto a Saiko claramente. Con esto sobre la mesa, y prácticamente siendo el heredero de la franquicia, muchos se han preguntado si en algún momento Toyotaro podría crear una nueva versión de Saiko en el canon. Aunque estoy consciente que lo más cercano a este fue Goku Black, dado que su historia y desarrollo son muy similares, las referencias son bastante discretas e imagino que lo hizo así para no ser muy obvio. Sin embargo, podemos decir que no es Saiko y que la posibilidad de que este aparezca quizá en algo mínimamente oficial aún está. Siendo el tercer hijo de Goku, y uno de los Saiyajin más poderosos vistos, ¿cómo sería Dragon Ball Super si este apareciera? Pues en este vídeo lo averiguaremos. Saiko es un personaje en extremo poderoso. Tanto así, que en su manga se necesitó de una nueva transformación para poder hacerle frente. Ahora, eso fue mucho antes de Dragon Ball Super, por lo que es obvio que la escala tan absurda de poder que hay hoy no existía. Es por ello que cabe resaltar que esta sería una realidad distinta a la suya. Saiko podría aparecer al igual que Broly, siendo un guerrero Saiyajin perdido en los confines del universo. Sin embargo, este no tendría el mismo origen que en su fan manga, pues en el mismo este es creado por la Kaioshin del Oeste. En el canon, siendo que esta murió definitivamente, Saiko podría tener otro origen incluso alejándose de ser el hijo de Goku. No me parecería correcto, dado que eso es lo que le da intensidad al personaje. No obstante, es complejo el cómo crear una historia en base a ser el tercer hijo de Goku. En su historia, Saiko es mucho más poderoso que los Saiyajin que se encontraban en la Tierra. Cabe aclarar que entre estos habían dos Super Saiyajin 4 siendo Vegeta y posteriormente Gohan. No solo eso, sino que este podía dominarlos con facilidad sin tener que transformarse en su forma definitiva. Esto por consiguiente nos hace pensar que Saiko sería igual de poderoso en su estado base, a un Super Saiyajin Dios. Esto es solo en capacidad de fuerza, ya que tengo entendido que el Super Saiyajin Dios lo superaría en habilidades. Más aún sabiendo que alguien como Goku puede combinarlo con el Ultra Instinto. El poder de Saiko como vemos sería enorme en su estado base, comparándose al potencial que tuvo Broly en su película. Ya transformado, el poder de este se incrementa de manera increíble. Saiko solo tiene una transformación, a la que él llama Super Saiyajin 5. Esta podría decirse que es una versión incompleta de la transformación, pero que junta dentro de sí la perfección en todas las fases vistas. Es por ello que en solo una transformación es tan superior al Super Saiyajin 4. Saiko en este nivel es completamente imparable, hasta la llegada de Goku y el nuevo Super Saiyajin 5. Obviamente, la nueva transformación de Goku resultaría ser mucho para él, llevándose una paliza brutal por parte del verdadero Super Saiyajin 5. En Dragon Ball Super, viendo el potencial de Goku y Vegeta, Saiko no tendría margen de error por lo que este se transformaría rápidamente.
confiado en que el Super Saiyajin Dios serían los máximos poderes en estos, pues este creería tener la batalla ganada. No obstante, aquí entraría en juego el Super Saiyajin Blue, siendo como todos sabemos hoy en día, mucho más poderosa que el Super Saiyajin Dios. Al igual que con el Super Saiyajin 5, con un Blue actual sería más que suficiente para poder derribar a Zaiko. Esto, pues la combinación de fuerza, habilidad e inteligencia de combate serían más o menos equiparables a las del Super Saiyajin 5. Digo esto, pues el Super Saiyajin 5 es una transformación salvaje, que desencadena poder puro al usuario. Aquí no hay ki tranquilo o técnicas de combate, sino un poder devastador que se lleva puesto todo lo que esté por delante de él. Es una fase muy distinta al Blue, pero que se emparejaría a uno actual fácilmente. Claro, esto si hablamos de solo la versión del manga de Toible, que era un Super Saiyajin 5 debutante. Como vemos, Zaiko aunque poderoso está muy lejos de la escala de poder actual. Esto tomando en cuenta que aún no hablamos del Ultra y Mega Instinto. Además, en su manga, no le vimos una adaptación tan grande como el de Broly. Es decir, sí podemos decir que Zaiko es un demonio completo en cuanto a poder, pero eso es en la versión de la historia escrita de Majin. En cambio acá, hablamos solo de su versión del manga F. Además, Zaiko no es un guerrero que tenga un corazón puro o que se arrepienta de sus actos. Por lo que a diferencia de Broly, este sí que se ganaría el ser eliminado rápidamente. Teniendo eso en cuenta, pues vemos que Zaiko vería su fin rápidamente si apareciera actualmente en Super. Claro está, que hablamos en su versión del manga original de AF, ya que Toyotaro de hacerlo aparecer, seguramente lo haría mucho más poderoso o con un potencial parecido al de la historia escrita. Sin embargo, hablando de hechos que ya vimos, pues Zaiko vería su fin al enfrentarse a un Super Saiyajin Blue en la actualidad. En cuanto a la pregunta de qué tan poderoso sería con las fases divinas, pues Zaiko obviamente tendría más potencial que Goku y Vegeta, dado que él posee una transformación semi-perfecta del Super Saiyajin. Por tanto, el ki divino tendría un efecto monstruoso en él. Obviamente aún no al estilo del Ultra y Mega Instinto, pero sí que sería alguien quien podría darle serios problemas a alguno de los guerreros más poderosos del universo 7. No me meto con el Ultra y Mega Instinto, dado que al ser técnicas aprendidas, el potencial no va acorde con el poder del usuario sino con el nivel de dominio de la técnica. Para mí, Zaiko tendría mejores resultados solo manteniéndose en transformaciones divinas. Nuevamente repito, estamos hablando de la versión del manga de Toible. Digo esto pues seguramente muchos dirán que Zaiko de la historia escrita barrería el suelo con todos los dioses en Super, pero esto no viene al caso. Yo solo hablo de la versión del manga F en el que lo vemos ilustrado. El personaje de Zaiko es uno de los Saiyajin con más potencial que hemos visto por parte de un fan. Ciertamente no es algo tan exagerado si hablamos de la versión ilustrada en el manga de Dragon Ball F, y por ello entiendo que muchos prefieran el Zaiko de la historia escrita. En cierto punto es muy notorio que en cuanto al manga inicial el antagonista tenía mucho más potencial que el que vimos, vamos, que ni siquiera se terminó de ilustrar dicho manga como tal. Pero como siempre esta es solo mi opinión, qué tan poderoso y problemático sería Zaiko en Dragon Ball Super para ustedes. Recuerden, solo hablamos de su versión ilustrada. De verdad y como siempre espero que el contenido haya sido de su agrado, y si fue así ya saben que pueden dejar un pulgar arriba. Ya sin más que decir, les ha hablado Dragon Ball News y será hasta una próxima entrega.